Hola, soy Celine. La semana pasada, entré a un banco y simplemente pedí retirar $100. Mi propia hermana, la gerente de la sucursal, se rió y dijo, aquí no atendemos a mendigos. Todos se quedaron mirando. ¿Qué no sabían? Tenía el poder de vaciar toda la institución. Y lo hice. Pero el verdadero retiro no fue el dinero. Fue mi silencio, mi nombre, mi lealtad. ¿Alguna vez te han traicionado tan silenciosamente que casi sentiste que fue tu culpa? Hasta que la verdad enfrió la habitación. Sigue mirando porque lo que sucedió después la hizo caer de rodillas. Antes de sumergirnos, dime, ¿desde dónde estás escuchando y qué hora es allí? Deja un comentario. Los leo todos. El frío había llegado temprano este año en Cincinnati. Las hojas se aferraban obstinadamente a las últimas ramas a lo largo de la calle Cuarta. Un viento sopló desde el río y la acera brilló tenuemente por la escarcha de anoche. Me ajusté más la bufanda alrededor del cuello, de un rojo vino intenso, suave contra mi piel. La había comprado en una feria callejera hace años, en un día en que me atreví a sentirme orgullosa simplemente por estar viva. En aquel entonces, $20 se sentían como un desafío. Entré por las pesadas puertas de vidrio de la sucursal del centro del Crescent Bank, no porque tuviera mucho que retirar, sino porque la señora Otechkins del final del pasillo me había pedido discretamente si podía prestarle dinero para la compra hasta el viernes. Había visto cómo le temblaban los dedos al abrir la puerta del refrigerador y cómo sonreía demasiado brillantemente mientras se saltaba la cena. $100 evitarían que su despensa se quedara vacía. Esa era razón suficiente. El banco olía a eucalipto y madera pulida. Elegante, desinfectado. Todos dentro parecían pertenecer. El suelo brillaba bajo las luces fluorescentes. Llevaba jeans de segunda mano, limpios pero descoloridos, y un abrigo que había cosido en las costuras 2 veces este invierno. Aún así, me mantuve erguida. La fila avanzaba lentamente. Mantuve la vista al frente, el corazón firme. Ya sentí algunas miradas arrastrándose sobre mí, del tipo que la gente te lanza cuando no puede distinguir si estás perdida o simplemente eres pobre. Entonces lo escuché. Bueno, esto no es una sorpresa. La voz se deslizó detrás de mi oído antes de que me girara. Refinada, teatral, pulida como un cristal que nunca se había resquebrajado. ¿Ver? Llevaba blanco invernal, por supuesto que sí. Sus tacones hacían clic como signos de puntuación sobre las baldosas mientras se dirigía hacia mí, una sonrisa practicada pegada en su lugar. Detrás de ella, la seguía una joven cajera, con aspecto nervioso. Celine, dijo Vera, su tono meloso y lo suficientemente alto como para que el resto de la fila lo escuchara. Todavía usas esta sucursal, ¿verdad? No respondí. Todavía no. La miré a ella y solo a ella. Los mismos labios pintados, la misma inclinación arrogante de la barbilla. Nunca necesitaba levantar la voz para montar una escena, solo su presencia por sí sola reorganizaba la habitación. Se inclinó. Sabes, hemos actualizado nuestros niveles de clientes. Ya no atendemos a personas sin cita previa. Luego añadió, más fuerte esta vez, especialmente no a mendigos. Un hombre con un traje azul marino levantó la vista de su teléfono. Una mujer mayor cerca de la ventana giró la cabeza. Me quedé quieta. La palabra resonó como una bofetada en una catedral. Vera sonrió más ampliamente, como si acabara de hacer una obra de caridad. ¿Entiendes, verdad? Asentí lentamente. No porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido hace mucho tiempo que el silencio a veces es más fuerte que gritar. Toqué la bufanda en mi cuello, las fibras familiares. Mis dedos descansaron allí un momento más de lo necesario. Luego salí de la fila. Mis botas no hicieron ruido en las baldosas. Pasé junto a Vera sin decir otra palabra. Afuera, el frío besó mi cara con una especie de misericordia. Mi reflejo en la pulida puerta de cristal del banco se quedó un segundo, cabeza alta, ojos firmes. No lloré. Ya no. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me quité el abrigo y la bufanda. El lugar olía a té de menta y libros viejos, mi tipo de paz. Dejé la bufanda suavemente sobre la mesa, la doblé una vez, luego otra, y dejé mi mano descansar sobre ella.
Encendí la vieja computadora portátil escondida debajo del cojín del sofá. La pantalla parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. Escribí mi frase de acceso, mis dedos moviéndose sin dudar. Un suave pin. Un mensaje, cifrado, esperado. Lo leí 2 veces, luego cerré la tapa. Mi corazón no se aceleró. Se movía más lento, con propósito. Al otro lado de la habitación, volví a coger la bufanda. La última vez que la usé como armadura fue hace años, cuando Vera me llamó nada más que una parásita de hablar suave en una fiesta de Navidad a la que ni siquiera estaba invitada. Recuerdo haber susurrado para mí después, mientras me abotonaba el abrigo sola en la nieve: un día, lo verán. Esta noche, no susurré. No necesitaba hacerlo. En cambio, busqué mi teléfono y marqué un número que ninguno de ellos sabía que tenía. La línea conectó. Hola, dije, con voz tranquila. Soy Celine. Necesito un favor. No contesté las llamadas de Vera esa noche. No es que llamara, nunca lo hace. Pero por un momento imaginé lo que diría si supiera quién todavía tenía acceso a la única persona que podía cerrar toda su sucursal con una sola orden. Cuando regresé a mi apartamento, el aire de finales de noviembre se había instalado en una quietud fría. Las calles de Cincinnati brillaban con la humedad de un chaparrón anterior, las farolas parpadeando contra el brillo del pavimento mojado. Subí las estrechas escaleras hasta mi unidad del segundo piso, el familiar crujido de cada escalón me anclaba. Me quité la bufanda de color vino del cuello y la colgué junto a la puerta. Ahora se veía diferente, no como algo para esconderse, sino como algo que había elegido deliberadamente. Dentro, el apartamento estaba tranquilo, salvo por el zumbido de mi viejo radiador. Me hice una taza de té que apenas toqué, luego me senté a la pequeña mesa del comedor que también servía como mi espacio de trabajo. Acerqué la computadora portátil, sus bordes desgastados por años de uso. Me llevó 3 inicios de sesión cifrados para pasar. Primero, un escaneo de huellas dactilares, luego un código rotatorio de 6 dígitos enviado a través de una línea satelital segura, finalmente, una frase. La escribí lentamente: Dedalera nunca olvida. Por un instante, la pantalla permaneció oscura. Luego se abrió el portal. Una interfaz elegante que pocos en el mundo habían visto, y menos aún tenían las credenciales para navegar. Mi nombre no aparecía por ninguna parte, eso era intencional. En otra vida, o tal vez solo otra versión de esta, ayudé a construir un protocolo de seguridad tan hermético que llegó a los titulares sin mencionarnos nunca. En aquel entonces, usaba un nombre diferente, MDAB. Un alias construido a partir de un chiste interno y un pájaro real al que una vez cuidé hasta que se recuperó en una granja de acogida en Arizona. El mensaje llegó de RA: finalmente estás lista. Me quedé mirando el cursor parpadeante por un rato, luego escribí: es hora. Él no preguntó por qué. Nunca lo hizo. Lo habíamos diseñado así, limpio, sin idas y venidas, solo propósito. Cuando me alejé de mi familia por primera vez, no fue por vergüenza. Fue estrategia. Cada vez que intentaba decirles que tenía planes, que no iba a simplemente pasar por la vida, se reían. Tú, se burló mi padre una vez, tirando mi currículum sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Tendrás suerte si una gasolinera te deja limpiar las ventanas. Vera era peor. Quizás apunta más bajo, Celine, dijo cuando mencioné solicitar una pasantía en Fintes. El mundo no te debe un escritorio elegante. Todos se rieron. Y yo desaparecí. No porque fuera débil, sino porque necesitaba espacio para construir algo que nunca tocarían. RA y yo registramos el fondo a través de 5 países, cada uno con su propia pared de legalidad. Lo llamamos Cell Code 7. Yo me encargué de la arquitectura del sistema y el diseño de la confianza, él recaudó el capital inicial. Al final del segundo año, yo tenía la participación mayoritaria, escondida detrás de capas de anonimato fiduciario. Nadie, ni siquiera mi contador, podía vincularme a ellos sin acceso a esta terminal. ¿Y Vera? Su banco había estado tratando de cortejar a Cell Code 7 como socio silencioso durante años. Finalmente habían logrado albergar una parte de nuestra liquidez el trimestre pasado. Revisé el contrato yo misma, vi su firma aparecer bajo los documentos de incorporación, completamente ajena a quien estaba firmando debajo. Cuando nuestro padre falleció,
Vera heredó la propiedad. Mi nombre no fue mencionado. Por su propio bien, decía el testamento, como si mantenerme pobre fuera un acto de misericordia. Ahora, abrí el panel de comandos y escribí, mostrar cuentas activas bajo Shellcode 7. La pantalla se llenó instantáneamente. Cifras se desplazaron por la interfaz, silenciosas, precisas, implacables. 3.500 millones de dólares en activos líquidos. No era solo dinero. Era influencia. Era hora. Podía comprar silencio. Podía romper la dignidad. Podía recuperar mí. Los dedos se cernieron sobre el teclado, un temblor de incertidumbre recorriéndome. Por un segundo, sentí ese viejo tirón, ¿y si tienen razón? ¿Y si sigo siendo esa chica que mendiga migajas? Pero luego recordé la voz de Vera en el banco, aquí no atendemos a mendigos. Y presioné Enter. La habitación no cambió. Nada explotó. Pero dentro de mí, algo cambió, como un hilo que había estado enredado durante años finalmente se puso en su lugar. Cerré la computadora portátil lentamente, dejando que su peso se asentara en mis manos antes de dejarla. Luego busqué mi teléfono. Desplacé los nombres de personas con las que no había hablado en años, pasé chats grupales que había silenciado en el olvido, y luego toqué un solo contacto. Programar una cita mañana. En persona. En la sucursal de Vera. Miré la bufanda junto a la puerta. Ya no era un escudo, ahora era una marca de todo lo que creyeron que no era, y de todo lo que nunca necesité demostrar, hasta ahora. Cuando salí del coche y me ajusté las solapas de la chaqueta, el sol de la mañana ya había subido lo suficiente como para reflejarse en las altas ventanas de la sucursal principal del centro. Me detuve un segundo al pie de esas puertas de cristal, no dudando, sino dejando que el momento se asentara. Era extraño lo tranquilas que se sentían mis manos, sin temblores, sin segundas intenciones. Un hombre con un traje gris me abrió la puerta. Señora, asintió. Sonreí cortésmente, luego entré. Los mismos suelos de mármol, el mismo olor fresco a madera excesivamente pulida, pero esta vez todo parecía más pequeño. El mostrador de recepción estaba ocupado por una joven a la que no reconocí. Buenos días. Bienvenida a... Tengo una cita, dije suavemente, sacando un elegante folio negro de mi bolso. Está a nombre de Shellcode Holdings. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, su pantalla parpadeó en rojo. Un destello de confusión cruzó su rostro. Justo entonces, al otro lado del vestíbulo, vi a Vera. Había cambiado desde ayer, maquillaje fresco, el cabello rizado un poco más apretado de lo habitual. Se reía con un cliente regional cerca de la máquina de café, pero en el momento en que me vio, su rostro cambió. Cruzó el vestíbulo como una nube de tormenta con tacones. ¿Qué haces aquí, Siseo? Te dije ayer que no somos una beneficencia. ¿Cualquier truco que estés intentando, no? No respondí. Simplemente le entregué el folio a la recepcionista. Ella lo abrió, escaneó un código QR escondido en el panel lateral y volvió a parpadear. Necesitaré llamar a la gerente, dijo la recepcionista rápidamente, ya levantando el teléfono. Vera se acercó y le quitó el folio de las manos a la mujer. ¿Basta? Veamos a qué juega mi hermana pequeña esta vez. Hojeó los papeles, su sonrisa burlona desapareciendo lentamente. Y entonces sucedió. Sus ojos se congelaron. Miró hacia abajo, volteó una página más y volvió a levantar la vista. Solo que esta vez, no dijo nada. No pudo. Llegó el gerente de la sucursal, un hombre alto de cabello plateado y una presencia tranquila, el tipo de persona entrenada para manejar crisis sin mostrarlo. Tomó el folio de las manos de Vera. Disculpe, señora, dijo, asintiendo hacia mí. Deme un momento. Miró la pantalla, escribió algo, luego se detuvo. Se giró hacia Vera, su voz ahora más baja. Esta es una autorización de nivel VIP. Solicitud de retiro principal marcada como sensible. Shellcode Holdings. Usted está listada como empleada en una entidad asociada. ¿Lo sabía? El silencio que cayó sobre el banco no fue solo quietud, fue suspenso. Algunos empleados más jóvenes se giraron a mirar.
Escuché una inhalación aguda de alguien parado detrás de un cubículo. Vera retrocedió medio paso, el color desapareciendo de sus mejillas. Eso no es. Eso no puede ser real. Eso es algún tipo de falsificación. Es real, dije, mirándola a los ojos. Has estado trabajando para mí, indirectamente por supuesto, todos estos años mientras te reías a mis espaldas. La asistente del gerente le susurró algo. Él asintió una vez, luego leyó de su pantalla. Retiro autorizado. Cantidad solicitada, 3.500 millones de dólares. Firma de entidad confirmada. Cierre iniciado para cumplimiento de auditoría. Vestíbulo cerrado pendiente de validación de seguridad. La recepcionista cerró las puertas principales. Una de las asociadas más jóvenes dejó caer su bolígrafo. La boca de Vera se abrió, pero no salieron palabras. Estaba pálida, rígida. Luego, como si algo se rompiera dentro de ella, tropezó hacia adelante, literalmente tropezó, y cayó de rodillas, justo delante de mí. Céline, susurró, con los ojos muy abiertos, casi suplicando. No hagas esto. No arruines todo. No entiendes lo que esto me hará, por favor. Tengo un hijo. Tengo una carrera. Incliné la cabeza ligeramente. Tú te arruinaste, dije, con voz baja y uniforme. Todo lo que hice fue dar un paso atrás y dejarte. Detrás de ella, alguien jadeó. El gerente no intervino. Nadie lo hizo. Vera sacudió la cabeza, su máscara de pestañas ya emborronándose bajo sus ojos. ¿Eres mi hermana? ¿Lo soy?, pregunté. Todos dejaron claro hace mucho tiempo que no formaba parte de la familia. Por un segundo, el único sonido fue el zumbido de las luces del techo. No hubo gritos, no hubo alarmas. Solo silencio y ojos, docenas de ellos, mirando a esta mujer que había hecho gala de poder, ahora acurrucada en el suelo mendigando. Me dirigí al gerente. Me gustaría hablar con alguien de la suite ejecutiva en privado. Este asunto no necesita ser manejado en la planta principal. Él asintió al instante, ya presionando el botón de llamada para el ascensor interno. La llevaremos a la sala de inversores. Mientras pasaba junto a Vera, todavía congelada, ni siquiera miré hacia abajo. El folio permanecía guardado bajo mi brazo. Y cuando las puertas de cristal del ascensor se cerraron, no oí nada detrás de mí más que el tipo de silencio que dice que todo acababa de cambiar. Ni siquiera llegué al sofá antes de que mi teléfono volviera a vibrar. La puerta de cristal acababa de cerrarse detrás de mí y todavía me estaba quitando los tacones. Miré la pantalla, Clarice. Directo al buzón de voz. No necesitaba escuchar su voz en este momento, no cuando ya podía adivinar el tono, tenso, falso, preocupado, como si estuviera llamando por obligación en lugar de interés. Me serví una copa de pino y salí al balcón, dejando que el aire nocturno me calmara el pecho. La ciudad zumbaba abajo, sirenas lejanas, un autobús quejándose en la esquina, alguien riendo 4 pisos más abajo. Todo se sentía más silencioso de lo normal, como si el mundo supiera que algo había cambiado. Otra vibración, George, esta vez, el marido de Clarice. Dudé, luego respondí. Si nada más, George era predecible. Siempre llamaba cuando algo estaba en juego. Céline, dijo, alargando mi nombre como si hubiera ensayado calidez pero no pudiera lograrlo del todo. Buenas noches, George, dije, apoyando mi vino en la barandilla. Clarice perdió la voz. Dio una risa forzada. No, ella solo está, bueno, ya sabes cómo se pone cuando las cosas la toman por sorpresa. No respondí. En realidad quería preguntar cómo estabas, continuó. Vi algo de movimiento, algunas, transferencias apareciendo. Impresionante, de verdad. No sabíamos que estabas tan involucrada en ese nivel de finanzas. Es así, dije ligeramente. Porque siempre me han dicho que me quede en mi lugar. George tosió. Solo asegurándome de que todo esté bien, ¿sabes? Con el fideicomiso, los activos. Clarice mencionó que habías estado invirtiendo en algunos proyectos privados. No respondí de inmediato. Mi mirada se desvió hacia una torre parpadeante en la distancia.
¿Te refieres a aquellos de los que solían reírse en el brunch cuando Clarice dijo que debería casarme con alguien rico en lugar de fingir ser una fundadora? Su silencio se cernió como humo. Es gracioso, continué. Como mi teléfono solo suena cuando hay un signo de dólar adjunto. George se aclaró la garganta de nuevo. Bueno, ¿yo? Clarice y yo pensábamos que quizás deberíamos reunirnos, hablar de las cosas. Sin presión, solo un brunch, quizás este fin de semana. La audacia casi me hizo sonreír. Me temo que mis fines de semana están llenos. Mucho fingir ser importante. No quise decir eso, dijo rápidamente, casi tropezando con su propia voz. Es solo que... Clarice piensa que quizás no siempre te tratamos justamente. Ahí estaba. Una gota de semidisculpa, empapada en interés propio. Aprecio el acercamiento, dije con calma. Pero no creo que un brunch arregle lo que ya está roto. Terminé la llamada suavemente y dejé el teléfono a mi lado. Mis dedos estaban firmes ahora, sin temblores, sin el calor de la ira. Solo calma, una especie de paz que no había sentido en años. Entré y abrí mi computadora portátil en el mostrador de la cocina. La pantalla parpadeó, y con unos pocos clics, abrí el panel de control. Mi panel de control. El logo de la compañía flotaba en la esquina, discreto, profesional. Una de las 10 principales compañías holding de la región. Mi nombre figuraba tranquilamente en la pestaña de propiedad, seguía siendo la accionista controladora, seguía intacta. Luego llegó el mensaje de Carmen, parpadeando en la esquina de la pantalla. Vera acaba de intentar acceder al panel ejecutivo. Decía. La bloqueé. Exhalé con una sonrisa. Por supuesto que lo hizo. Le escribí rápidamente, que se pregunten. Me recosté, bebiendo el último trago de vino. Luego, casi sin pensar, busqué el folio de cuero guardado en el segundo estante de mi estantería. Dentro, bajo contratos y cartas selladas, estaba la fotografía. Desgastada por los bordes, descolorida por el sol, pero inconfundible. Yo, tal vez de 8 años, el pelo hecho un desastre, sin un diente frontal, y mi abuelo arrodillado a mi lado, sosteniendo una llave inglesa oxidada como si acabáramos de arreglar el mundo. Siempre dijiste que yo era la que nadie veía venir, susurré. Ese hombre había sido el único que miró más allá de mi silencio, más allá de la torpeza, y dijo, déjala construir. Te sorprenderá. Acaricié la foto con el pulgar. Y entonces mi teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Carmen. Acaban de invitarte a una cena familiar. ¿Quieres que acepten tu nombre? Me quedé mirando la pantalla, luego la fotografía en mi mano. No estaba segura de si buscaban un cierre o simplemente olían dinero. No respondí al mensaje de Carmen de inmediato. Me senté con la invitación todavía brillando en mi pantalla, mis dedos trazando el borde del trackpad sin hacer clic. Una cena familiar, después de meses de silencio y luego una tormenta de mensajes de voz. De repente se habían acordado de que existía cuando les convenía. Esperé un día, luego otro. Finalmente, le envié un mensaje a Carmen. Sí. Acepta. Quiero ver quién aparece. El viernes llegó con un peso que se posó sobre mis hombros como un viejo abrigo de invierno. Me vestí deliberadamente. Nada demasiado llamativo, solo elegante. Una blusa azul marino, pantalones de sastre, el cabello cuidadosamente recogido. El tipo de look que decía, no estoy aquí para entretenerlos. A las 6:45 de la tarde, estaba cruzando las puertas de un restaurante que solía ser el lugar favorito de nuestra familia para celebraciones. Olía igual, romero, ajo, sábanas frescas. Pero el significado había cambiado. Una anfitriona me guió hacia la parte trasera, donde una larga mesa estaba bajo una cálida luz colgante. Un pequeño letrero descansaba junto al centro de mesa, reservado. Por primera vez en mucho tiempo, esa palabra no me dolió. Puse la mano en el respaldo de la silla al frente de la mesa y me senté. Sola, por ahora. Los segundos pasaron. Luego, precisamente a las 6:57, oí el familiar taconeo de unos tacones. Clarice fue la primera. Pendientes de Chanel, labios pulidos, una sonrisa demasiado grande. Bueno, alguien está radiante, arrulló,
deslizándose en el asiento frente al mío como si estuviéramos almorzando en el club. Has estado ocupada, ¿verdad? No respondí, solo incliné mi copa ligeramente, dejando que la luz de la vela capturara el borde. George llegó después, siempre un latido detrás de Clarice. Todavía tenía esa falsa sonrisa de inversor pegada como un accesorio permanente. Céline, dijo, con un tono que intentaba demasiado sonar fraternal. Ha pasado demasiado tiempo. ¿Te ves, arraigada? Eso es algo bueno. Antes de que pudiera responder, entró Vera. No sonrió, no habló, solo asintió y tomó el asiento más alejado de mí. Finalmente, nuestra madre, Ellen. Se movía más despacio de lo que recordaba. El tiempo había suavizado sus rasgos, pero no su tono. Mis niñas, dijo, como si todavía fuera 1993 y estuviéramos con vestidos a juego para alguna foto familiar posada. Mírennos. Mantuve los ojos en la servilleta de mi regazo. La camarera se acercó y tomó las órdenes de bebidas. Clarice pidió vino, George la copió, Vera solo pidió agua. Mamá quería té de manzanilla. Luego comenzó el almíbar. Céline, ronroneó Clarice. Tengo que decir, algo es diferente. Ahora hay una calma en tus ojos, casi serena. ¿Estás meditando? ¿Haciendo yoga? George se rió. O quizás solo haciendo inversiones inteligentes. En realidad he estado queriendo preguntarte sobre un pequeño proyecto que estoy iniciando. Pensé que quizás querrías echarle un vistazo, solo como un favor. Ellen se inclinó, juntando las manos como si estuviera rezando. Todos hemos pasado por mucho, comenzó, su voz cayendo a ese tono tembloroso que usaba cuando quería sonar frágil. Desde que tu padre falleció, las cosas han sido complicadas. Estábamos tratando de mantener todo unido. Conté mentalmente, nosotros, nunca tú. Ni una sola vez habían dicho, estábamos preocupados por ti, o deberíamos haber contactado. Solo nosotros, como si fueran una unidad y yo siempre hubiera sido la pieza del rompecabezas que no encajaba. Clarice dejó su copa de vino y finalmente preguntó lo que todos habían estado evadiendo. ¿Estás bien? Su voz era ligera, pero sus ojos me escaneaban como un detective en la escena del crimen. Ofrecí una sonrisa educada, luego me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Alguna vez alguno de ustedes se preguntó qué le sucedió al fideicomiso de tierras de Pensilvania del abuelo? El cambio fue instantáneo, como si alguien hubiera bajado el termostato 20 grados. George parpadeó. Clarice se sentó más erguida. Las manos de Ellen se apretaron alrededor de su taza de té. Fue Vera quien rompió el silencio. Ese fideicomiso se disolvió hace años, ¿no? Busqué en mi bolso, saqué una carpeta delgada y la coloqué suavemente sobre la mesa. La palabra activo estaba estampada en la esquina superior derecha de la escritura. En realidad, dije, mirando fijamente a Vera, no lo fue. Fue olvidado, enterrado. Pero nunca lo dejé morir. Ellen susurró, ¿lo conservaste? Asentí. Lo reconstruí, silenciosamente, y nadie se dio cuenta. El camarero apareció como por arte de magia, sosteniendo un portafacturas de cuero. ¿Será en una cuenta o separada esta noche? Ni siquiera miré a los demás. Separada, esta vez, dije mientras me levantaba, deslizando la correa de mi bolso sobre mi hombro. Cada uno paga lo suyo. Nadie habló. Caminé lentamente, deliberadamente, pasando junto a la mesa atónita de personas que una vez me dijeron que no tenía cabeza para los negocios, que no tenía lugar en la mesa. Afuera, el aire me golpeó la cara con una especie de ráfaga de claridad bienvenida. Estaba a mitad de camino de la esquina cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. «Espera», exclamó Vera, su voz más aguda que antes. «No estarás planeando venderlo, ¿verdad?» La voz de Vera resonó tras de mí mientras salía a la fresca noche. No me giré. No necesitaba hacerlo. Esa frase me lo dijo todo. Habían sentido el cambio. Por una vez, no estaba reaccionando, estaba liderando. ¿Y el silencio que dejé en ese restaurante? Esa fue la declaración más ruidosa que había hecho en años.
Para la tarde del lunes, el cielo sobre la ciudad se había vuelto de un gris suave, del tipo que hace que incluso las torres de cristal parezcan sombrías. Caminé rápidamente junto a la fachada de mármol del banco, no hacia la entrada principal con sus pulidas puertas giratorias, sino por el pasillo lateral que la mayoría de los clientes nunca notaban. Un guardia de seguridad, que ya me esperaba, asintió en silencio y presionó el panel biométrico. El ascensor privado emitió un leve tintineo al abrirse. Entré sola, las puertas se cerraron con una especie de finalidad que no había sentido desde que enterré a papá. Sin música, sin espejos, solo bronce y aliento. Me llevó directamente al piso que albergaba el legado del banco, archivos, bóvedas, salas de juntas, y el verdadero corazón de la institución, la oficina de la bóveda. Las paredes aquí no llevaban pantallas ni obras de arte. Llevaban nombres, grabados en la piedra, hombres y mujeres que habían dado forma a las arterias financieras de esta ciudad. Y ahora, aparentemente, yo. Empujé la gruesa puerta de roble hacia la sala de juntas. 7 hombres y mujeres se sentaron alrededor de una amplia mesa ovalada. La mayoría de ellos mayores, la mayoría de ellos cautelosos, todos ellos esperando. Algunos se removieron en sus sillas. Uno asintió en silencioso reconocimiento. El aire tenía el frío crujiente de la consecuencia legal. Dejé la carpeta frente a mí. Esto no es una actualización de cortesía, comencé. Esto es una alineación legal de fideicomisos, estatutos y supervisión. A partir del jueves pasado, el fideicomiso del legado de Pensilvania de 1954, una vez presidido por Arthur Leb, se fusiona oficialmente con las participaciones primarias de la fundación de este banco. Como beneficiaria nombrada, tengo el control mayoritario. No hubo jadeos, solo silencio, hasta que Robert Templeton, traje gris, el mayor del grupo, habló suavemente. Usted ha tenido esto estructurado por algún tiempo, ¿no es así? Lo miré. 14 meses. Sonrió. Hemos estado esperando a alguien como usted desde que Arthur falleció. El momento se sintió más pesado de lo que esperaba. Clarice irrumpió 15 minutos después, los tacones demasiado ruidosos, el pelo perfecto, los ojos muy abiertos por la confusión. Me miró como si aún no hubiera decidido si estaba faroleando o teniendo un colapso. Deslicé un sobresellado a través de la mesa hacia ella. De parte de legal. ¿Para usted? Sus dedos dudaron, luego lo abrió. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro mientras sus ojos escaneaban las palabras, remoción formal, cláusula ética, conducta retaliatoria durante interacción fiduciaria. Todo documentado. Todo firmado. George, sentado rígidamente a su lado, se ajustó el cuello. No puedes simplemente llevarte todo. Somos tu familia. Mantuve mi voz uniforme. Exacto. Y por eso no me llevé todo. Solo la parte que ustedes intentaron borrar. Él apartó la mirada, sin fuerzas para luchar. Me volví hacia la junta. A partir de ahora, reestructuraremos bajo un estatuto ético familiar revisado. Nadie aquí perderá su trabajo hoy, pero el juego del nepotismo termina ahora. Los títulos coincidirán con el mérito. El comportamiento pasado será auditado. Y cada fondo orientado a la comunidad será objeto de una revisión completa de integridad. Uno de los miembros más jóvenes de la junta asintió, claramente aliviado. Clarice intentó recuperar el control. Siempre has guardado este resentimiento, ¿verdad? Sacudí la cabeza lentamente. Siempre he guardado recibos. El resentimiento es opcional. Abrió la boca para protestar, pero debió pensárselo mejor. El papel en su mano pesaba demasiado ahora. La junta votó por unanimidad, sin debate. Cuando la reunión terminó, me quedé atrás, sola. Caminé por el pasillo adyacente, pasando filas de viejas bóvedas. Detrás de un panel de vidrio, una placa todavía llevaba el nombre del abuelo. Me detuve, miré más de cerca, y justo al lado, recién grabado, el mío. Ya no se trataba de venganza, se trataba de reconstruir algo que habían vaciado. Al darme la vuelta para irme, una frase de la última conversación de mi abuelo conmigo resonó en mi mente. El legado no es lo que dejas atrás, cariño. Es lo que limpias. Entré de nuevo en el ascensor y descendí sin decir palabra.
Esa tarde, después de una ducha larga y una cena tranquila, regresé a mi apartamento poco después de las 9. Al agacharme para coger las llaves, noté algo diferente. Una carta deslizada bajo la puerta. La letra del sobre era inconfundible. Era de mi madre. Esa tarde, después de regresar de la bóveda, me cambié el blazer y los tacones, encendí una sola lámpara en la esquina de mi apartamento e intenté relajarme en el silencio. La lluvia había comenzado poco después de que llegara a casa, golpeando suavemente con sus dedos las altas ventanas, como si también esperara que algo se rompiera. Estaba buscando una manta cuando lo noté, un sobre deslizado cuidadosamente bajo mi puerta. Sin llamar, sin pasos en el pasillo, solo el objeto en sí, tirado allí como si siempre hubiera pertenecido. No necesité darle la vuelta, la letra en el frente era inconfundible. La escritura de mi madre, pulcra, nítida, inquebrantable. Un estilo que decía que todo estaba bajo control, incluso cuando no lo estaba. La miré sin moverme. Qué curioso cómo unos pocos trazos de tinta podían sentirse más pesados que cualquier confrontación que hubiera enfrentado en la sala de juntas. Mis dedos se cernieron por un momento, luego se retiraron. Cuando alguien te ha excluido con el silencio durante tantos años, incluso sus palabras pueden sentirse como navajas. Finalmente, me senté, la abrí con dedos lentos y comencé a leer. Celine, comenzó. Sin mi querida ni cariño, sin ninguna suavidad en la que apoyarse. Hay algo que he llevado durante mucho tiempo, algo que debí haberte dicho antes de que llegara a esto. Las líneas estaban escritas limpiamente, sin tachaduras ni vacilaciones. Ella había practicado esto, probablemente lo había reescrito 3, 4 veces antes de dejarlo ir. Escribió sobre un día de verano cuando yo tenía alrededor de 10 años. Había intentado montar un puesto de limonada al final de nuestra entrada. Había dibujado carteles, calculado los precios, incluso contado los sobres de azúcar uno por uno. Lo recordaba vagamente, hasta que mencionó cómo Clarice había derramado accidentalmente la jarra antes de que yo hiciera mi primera venta. Había llorado, pero no había entendido por qué mi hermana lo había hecho. Pensé que simplemente no le gustaba la limonada. Pero, continuó la carta, yo lo sabía. Vi lo que hizo. Simplemente no sabía cómo proteger a las dos. Y al final, no protegía ninguna. Habló del fallecimiento de mi abuelo, de cómo las finanzas familiares se volvieron inestables casi de la noche a la mañana. George ofreció estabilidad, escribió, a cambio de apoyo. El rápido ascenso de Clarice, su temprana participación en decisiones que debieron ser tuyas. Lo hicieron parecer seguridad, escribió, pero era control. Y yo lo permití. Me detuve. Mis manos se sentían más frías que el cristal de la ventana a mi lado. Todo este tiempo, había pensado que su silencio era una elección. Pero tal vez había sido supervivencia. No solo para ella, sino para ambas. No se excusó. No pidió ser comprendida. No escribo esto para pedir perdón, concluyó. Pero sí te pido que rompas el patrón. No te conviertas en lo que te hirió. Me quedé sentada por un buen rato después de eso. Sin lágrimas, sin una exhalación dramática. Solo la lluvia afuera y el suave crujido del papel todavía abierto en mi mano. Después de un tiempo, me levanté y me acerqué a la estantería donde guardaba cosas de la infancia que no había tirado. En una pequeña caja detrás de viejos marcos de fotos, lo encontré. Un pequeño cuaderno de ahorros azul, arrugado, polvoriento en las esquinas. Dentro había páginas de planes de negocios escritos a mano por una niña de 10 años tratando de averiguar qué tenían en común la limonada y la bondad. Garabatos de alcancías, gráficos de punto de equilibrio y rotuladores. Y escondido entre 2 páginas, una nota adhesiva arrugada con una frase que no recordaba haber escrito: un día tendré una bóveda grande y no dejaré a nadie fuera. Esa niña pequeña no tenía idea de lo que vendría, pero de alguna manera aún sabía lo que importaba. Quizás no había cambiado. Quizás, finalmente, solo estaba recordando quién era antes de que intentaran romperme. La lluvia se intensificó, repiqueteando ahora con más insistencia, como si quisiera que le prestara atención. Cerré el cuaderno, lo volví a colocar en la caja y me quedé un rato en la ventana, mirando las luces que se desdibujaban en el cristal mojado. Mañana, regresaría. No para pedir espacio, no para rogar aceptación.
Mañana, entraría a la casa de nuestra infancia, no como hija, sino como ajuste de cuentas. El viento esa mañana era cortante, atravesando la vieja reja de hierro forjado como un susurro que había esperado años para ser pronunciado. Di un paso por el familiar camino de piedra sin llamar. Mis tacones resonaron contra el mármol del vestíbulo, como si hicieran eco de todas las veces que me habían pedido que anduviera de puntillas, que me hiciera pequeña en esta casa. Dentro, la calidez de la habitación no me llegó. La voz de Clarice flotaba desde el comedor, densa con encanto performativo. Estaba entreteniendo de nuevo. Familiares extendidos, viejos amigos, probablemente algunos nuevos inversores ansiosos por subirse a su carro. Conocía el tipo. Los había visto en innumerables galas de biotecnología, los ojos escaneando en busca de estatus, las sonrisas demasiado blancas para ser reales. Entré directamente. Su voz se quebró a mitad de la frase. Los tenedores se detuvieron en el aire. Un primo de Vermont tosió en su servilleta de lino. Mi madre, sentada en el extremo de la mesa, con el delicado collar de perlas apretado demasiado, se encontró con mis ojos. No apartó la mirada. Clarice parpadeó. Bueno, esto es inesperado. Dejé la gruesa carpeta negra en el borde del buffet de mármol, sin siquiera mirar los canapés que tanto le gustaba pedir para parecer sofisticada. Me alisó el abrigo, miré a mi alrededor y dije con calma, si se me permite, me gustaría hacer un pequeño retiro, de la verdad. El silencio que siguió fue tenso. Clarice se rió, esa risa quebradiza que usaba cuando ya no sabía dónde pisaba. Céline, si esto es algún grito dramático de atención. No, la interrumpí, girándome hacia la multitud. Este es un asunto de documentación, no de drama. Abrí la carpeta y comencé, en voz baja, constante. Primero, el fideicomiso originalmente firmado por nuestro padre con distribución equitativa entre sus hijas. Luego, la enmienda falsificada, fechada 2 semanas antes de su accidente cerebrovascular. Mostré una copia del sello notarial. Luego pasé a las escrituras de propiedad, la reasignación silenciosa del viñedo familiar en Oregón, transferido a una cuenta offshore bajo la compañía ficticia de Clarice. Jadeos, susurros. Luego, la dotación educativa, mal utilizada, la destinada a mujeres jóvenes en STEM, que Clarice había reutilizado en una empresa inmobiliaria personal. Los fondos se retiraron con la firma de nuestra madre, añadí, mostrando la copia en PDF de la autorización. El labio de Clarice tembló. Ella me dio permiso. No lo sabes todo, Céline. Ella no pudo haberlo hecho. La fecha en esto es la misma que el día que estaba en cirugía en Zúrich. Las cabezas se giraron. Un amigo de la familia me pasó una computadora portátil. Conecté la unidad USB. La pantalla se encendió detrás de mí. Con precisión silenciosa, me desplacé por los registros de transacciones, líneas de tiempo, correos electrónicos. Nada ostentoso, solo datos. La verdad. La voz de Clarice se quebró. Siempre necesitaste ser la víctima, ¿verdad? Me volví hacia ella. No. Solo quería ser vista. Tú querías borrarme. Su mano tembló mientras agarraba el tallo de su copa de champán. Nuestro padre se levantó. Clarice, dijo, con voz baja. Tonterías. ¿Qué has hecho? Y así, la actuación se resquebrajó. Clarice arrojó su servilleta sobre la mesa. Esto es lo que hace. Cava y cava hasta que no queda nada que enterrar. Siempre ha estado celosa. Pero la sala ya no estaba con ella. Los parientes comenzaron a excusarse. Una pareja del lado de nuestro padre salió en silencio. Otro tío murmuró algo sobre un comportamiento vergonzoso antes de sacudir la cabeza y dirigirse hacia la puerta. Nuestra madre no dijo una palabra, pero tampoco me detuvo. Simplemente se sentó allí, con los ojos fijos en su plato, como si estuviera escuchando algo mucho más antiguo que cualquier voz en esa habitación. Volví a la carpeta, añadí una última pieza, una carta escrita de puño y letra de nuestra madre, dirigida al abogado de la familia, retratando su consentimiento a las transferencias. Estaba fechada hace 6 semanas. Esta casa, dije suavemente, cerrando la carpeta, tiene 2 puertas. Miré a Clarice por última vez, con el rostro rojo, la respiración superficial, las manos aún temblorosas.
Hoy, continué, salgo por la que tú no construiste. Y dejé la carpeta allí mismo, sobre la mesa de mármol que una vez llamó su trono. El aire afuera era más fresco ahora, más cortante, más limpio. Céline sale, solo para encontrar a un joven reportero esperando en la acera. Su cámara no estaba levantada, solo un cuaderno en la mano y una sonrisa vacilante en el rostro. No hizo ni una sola pregunta. Solo dijo, alguien quería que fueras escuchada. Creí que debía saberlo. Una semana después, me senté sola en un banco de madera bajo un viejo roble. El parque estaba tranquilo a esta hora temprana, el tipo de tranquilidad que zumba como un secreto esperando ser guardado o contado. Finas hebras doradas de luz solar se filtraban a través de las hojas, y la brisa traía el olor a césped recién cortado y lilas lejanas. Miré hacia abajo al objeto que descansaba en mi regazo, una pequeña libreta de ahorros deshilachada, de color azul pálido, de las que se veían hace décadas en los bancos de barrio. Las esquinas estaban dobladas, la tinta emborronada en algunos lugares, pero era real. Igual que el recuerdo del hombre que me la dio. Retiré todo lo que necesitaba ese día, murmuré para mí misma. Pero no era dinero. Después del enfrentamiento en la finca, las cosas se desmoronaron rápidamente. Nunca hice declaraciones a la prensa. No necesitaba hacerlo. El joven reportero consiguió su historia en otro lugar. Aparentemente, alguien de dentro del banco, quizás un empleado cansado de guardar silencio, le dio un soplo. No a alguna columna de chismes basura, sino a un blog de justicia financiera que se tomaba muy en serio la ética. Luego llegó el señor Holloway, el mejor amigo de mi abuelo. El mismo hombre que solía traer caramelos de menta en el bolsillo de su abrigo cada vez que venía a visitarnos. Él dio la entrevista que yo nunca daría, habló sobre los valores del abuelo, sobre cómo había construido el fideicomiso para mí después de ver lo invisible que me trataban, incluso cuando era niña. Como le había dicho a Holloway, un día necesitará saber qué le importó a alguien. Ese día llegará, créeme. La entrevista se hizo viral. No en los tabloides, sino en foros de cumplimiento financiero, grupos legales, vigilantes de la ética. Tocó una fibra sensible, del tipo que deshilacha hilos cosidos durante mucho tiempo. En 72 horas, la Junta del Banco de Cleris solicitó su renuncia. En silencio, por supuesto. Profesionalmente. Su licencia fue suspendida pendiente de revisión. Sin titulares llamativos, sin circo en los tribunales, pero lo suficiente como para que ya no pudiera esconderse detrás de su título de trabajo. Mi teléfono sonó 4 veces después de eso. Una vez de un número que no reconocí, pero que sabía de memoria, el móvil de mamá. Una vez de la línea fija de la finca. Luego otra vez a la mañana siguiente. Y otra. Nunca contesté. No necesitaba escuchar lo que tenían que decir. Ya lo sabía. No habría disculpas, solo pánico disfrazado de preocupación. Preguntas como, ¿por qué lo hiciste público? O ¿por qué no pudiste simplemente dejar las cosas como estaban? Pero la verdad era que había dejado las cosas como estaban durante demasiado tiempo. Ahora, me removí en el banco, ajustando mi abrigo mientras el sol subía lentamente detrás de los árboles. Abrí la libreta de ahorros suavemente, con cuidado de no dañar las páginas. La mayor parte estaba en blanco ahora, sus depósitos retirados o trasladados hace mucho tiempo. Pero allí, escondido al fondo, había algo que nunca antes había notado. Doblado en el bolsillo interior había un trozo de papel amarillento. La letra, pulcra y fuerte, para la más joven, porque tiene el corazón más grande. Úsalo cuando olviden quién eres. Parpadeé con fuerza, luego sonreí. No la clase de sonrisa que se usa para las fotos, sino la clase silenciosa que aparece cuando algo se asienta en su lugar. Me di cuenta en ese momento, nunca había necesitado su aprobación. Ni los elogios cortantes de mamá, ni el reconocimiento rígido de papá, ni las miradas despectivas de Cleris. Tenía algo más sólido. A mí misma. Cerré el libro lentamente, lo dejé descansar en mi regazo y exhalé una respiración larga y completa. Sin fuegos artificiales, sin desfile de victoria. Solo quietud y paz. Al otro lado del césped, un edificio bajo y moderno apareció a la vista. Acero y vidrio, modesto pero sólido. Ahora lucía un nuevo letrero, el nombre de mi organización sin fines de lucro, grabado en plata cepillada.
Nos mudamos el mes pasado, pero hoy sería el primer día que entraría, no con miedo, sino con propiedad, con presencia. Este fue el verdadero retiro. No los activos en el fideicomiso, no los títulos de propiedad o las cuentas congeladas. Fue mi nombre lo que recuperé, mi lealtad, mi amor. Lo saqué todo de aquellos que lo habían desperdiciado, y lo invertí en un lugar nuevo, un lugar donde pudiera crecer. Qué curioso cómo el dinero revela el carácter. ¿Pero el silencio? El silencio también genera intereses. Me levanté del banco, sacudiéndome la parte trasera de los jeans mientras guardaba suavemente la libreta de ahorros en mi bolso. Un pequeño aleteo me llamó la atención. Un solo pájaro se había posado a mi lado, justo fuera de mi alcance. No asustado, no pidiendo migajas, simplemente presente, como si hubiera venido a sentarse conmigo un momento, a compartir la quietud. No lo ahuyenté. No necesité hacerlo. Simplemente lo dejé ser.